Ok, shalom hermanos. Shalom. Primeramente queremos decir Barak Yahweh. Barak Yahweh. Barak Yahushai. Barak Yahweh. Doble honores a nuestros apóstoles de la gran piedra de Molina. Y saludos a ustedes, hermanos sinceros. Ahora, sobre el Espíritu, nos hemos reunido para entrar en un tema breve. Ok, básicamente cubriendo este tema de los elegidos. Y como el Señor, básicamente, Él es el que ha escogido sus elegidos desde antes de la creación, y básicamente no hay nada que un hombre pueda hacer para hacerse un elegido. ¿Ok? Esto no se trata de básicamente trabajar para que sepas que vas a ser salvo, aunque tenemos esa confianza que si trabajando por el Señor en sinceridad, saliendo a las calles, ok, dándoles de comer a las ovejas y caminando en los pasos que Yahweh ha establecido para nosotros, y para seguirlo, tener la fe y aguantar hasta el final, tenemos esa confianza de ser salvos, pero la tenemos en esperanza, porque no sabemos, nadie sabe quién son los elegidos, y nadie puede decir que han trabajado para ascender a ese nivel, ok. Por eso esto se trata de sinceridad, de fraternidad, de fe y de humildad, ok. Y vamos a comenzar, en Juan. Y este es el libro de Juan, capítulo 15, versículo 16. Y dice, no me elegisteis vosotros a mí. Esta es una cortada a ustedes llamados cristianos, católicos, pentecostés, todos que están involucrados en la religión, ok, que dicen que yo fui salvo en el 85, yo escogí al Señor. La soberbia de ustedes llamados latinos, morenos y indios indígenas, israelitas. He visto camisetas que dicen, hoy yo os escojo a Jesús, como si puedes determinar un día para escoger que vas a vivir para el Señor. ¿Y qué de mañana? ¿O decides no escogerlo cuando sales a esos putos clubs para hacerte una ramera o para acostarte con la mujer de otro hombre? Este día escogí, como si Él está sentado en los cielos esperando para que el día que tú lo vas a escoger, Eso es una basura. Eso es una pendejada, El Señor ha dicho que ustedes no me han escogido, Keep going. Dice, sino que yo os elegí a vosotros. El Señor es el que elige. Él es el que escoge. Él es el que ha escogido, porque ahorita como vamos a entrar, Él ya tiene sus hombres escogidos. Ok, y no va a cambiar su mente, no hay nada que pueda hacer un hombre que no es elegido, ok, para ser de ese número, ok, del tercio y del 144,000. No hay ningún hombre que no es parte de ese número. No hay nada que pueda hacer para ser parte de ese número. Por eso esto se trata de fe. ¿Ok? Si puedo decir algo, hermano. Como dice en el principio, que nosotros no elegimos al Señor. Cuando nosotros dos estábamos en el mundo, teníamos sueños y deseos como cualquier otra persona. Yeah. Pero nosotros pasó algo y fue la voluntad de Dios, Nosotros no escogimos qué nos iba a pasar. Exacto. Y, ¿cómo se dice? Yo mi deseo era ser boxeador profesional. Me dañé la mano, ya no podía seguir. Y después yo nunca en mi vida he pensado, voy a servir al Señor. Esto se trata de la elección del Señor, y su propósito, su plan, ¿ok? Su voluntad, ¿ok? Dice, y os he puesto para que veáis, lleváis fruto. Esto es una indicación de cosas que van a ser los elegidos en estos días, saliendo, ok, para traer más fruto, al Señor, otros hombres, ok, elegidos, porque como leemos, en el Apócrifo dice que no hemos obrado para nosotros mismos nomás, pero también para los que buscan a la sabiduría, otros miembros de los elegidos. Okay, entonces nosotros trabajamos primariamente para asegurar nuestra salvación, okay, pero también para
para cumplir la voluntad del Señor en traer los demás, man, los que quedan. ¿Ok? Entonces esta es una indicación de que iban a estar haciendo estos hombres en estos últimos días. Pero como conocemos, no cada miembro de ese remanente, man, de ese tercio, va a ser un profeta. Hay ayudas, ¿ok? Hay amigos de los profetas, ¿ok? Pero para cada miembro o cada persona de ese remanente van a estar cumpliendo su propósito, no de ellos, pero del Señor, ¿ok? Pero el punto es que ninguno de estos hombres, man, escogieron al Señor, escogieron a un día levantarse y abrir la Biblia y conocer que somos israelitas, man. Okay. Cada uno por el propósito de Yahweh Shema Shai, man, por medio de otros hombres. Okay. You going? Dice, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Yep. Pedir al Padre, man, en el nombre. ¿En cuál nombre? El nombre de su Hijo, Yahweh Shai. El nombre del Padre es Yahweh y el nombre del Hijo es Yahweh Shai. Estos son llaves a la salvación, llaves al reino, llaves para indicar quién son o quién van a ser estos hombres. ¿Okay? Pero como conocemos, no cada uno que llama en el nombre del Señor va a ser salvo, porque hay un Israel y hay un Israel de Dios. ¿Okay? Entonces no se confunda, no cada hombre que clama en Yahweh Shai va a ser salvo, man, porque básicamente tenemos hombres malvivientes, man. Conocer que eres Israel y conocer el nombre del Señor no garantiza tu salvación, ¿ok? Porque hay hombres que conocen el nombre pero salen a las calles a predicar la palabra con sunglasses, lentes de sol, con lentes de sol y con cachuchas cubridos, leyendo la Biblia, haciendo videos de música, music videos, rapeando, diciendo todo, básicamente profanando y haciendo negocio, convirtiendo esta palabra en una vergüenza, man. Teniendo barbecues y todo eso. Y todo tipo de, como dijo el hermano, haciendo mercancía de la palabra y más todo es un pinche juego y un party con algunos que conocen a que son Israel y que conocen el nombre, ¿ok? Entonces, regresando al punto, man, el Señor no ha escogido hombres así, ¿ok? Sino su propia delusión de ser salvos, ¿ok? So yeah, jump to Ephesians. 1 y 3. Okay. Este es el libro de Efesios 1 y 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Yahweh Shai, el cual nos ha bendecido con toda bendición espiritual con los lugares celestiales en Yahweh Shai. Entonces el Señor, man, el Padre, por medio de su Hijo Yahweh Shai, es el que nos ha bendecido, ¿ok? Con estas bendiciones espirituales, man. Que parte de eso es conocer su nombre, ¿ok? Conocer su palabra, entendiendo su palabra, recibiendo el bautizo espiritual, man, por medio de las aguas de esta palabra, ¿ok? Entonces tú no mismo no te puedes bendecir, man, con estas cosas. El Señor te tiene que bendecir, ¿ok? Y hay niveles a esto. Como expliqué, hay hombres que se conocen de ser Israel, que fueron levantados por el Señor, por decir, a ser Israel, a conocer el nombre y todo. Hasta en conocer la doctrina pura, ¿ok? Por medio de los maestros verdaderos, man. Pero hay niveles, man. No cada hombre que conoce el nombre y que conoce de ser Israel y que conoce y enseña la doctrina pura va a aguantar hasta el final, indicando que no cada hombre va a ser salvo, ¿ok? O elegido, ¿ok? Por eso tenemos de temar al Señor, ¿ok? Igual que permanecer humildes, man, continuar en estos pasos humildes, como caminando sobre huevos, man, como las cascas de huevos, ¿ok? Para no ofender, ¿ok? Para no caer, ¿ok? Para no faltar y cometer algo
grave contra el Señor. ¿Ok? Porque no sabemos. Keep going. Versículo 4. Según nos escogió en el antes de la fundación del mundo. De acuerdo con como Él nos ha escogido desde la fundación del mundo, man. ¿Ok? Entonces, antes de la creación de este planeta, ¿ok? Y antes de la creación, el Señor ya tuvo sus hombres elegidos, man. ¿Ok? Estos son temas para otro video, pero básicamente, man, esos hombres, esos elegidos, fueron los que estaban con Yahawashi, creados por Yahawashi, ¿ok? Y los que estaban con Él durante la creación, man, creando todo, ¿ok? Esos mismos ángeles, bajados de su primer estado, ¿ok? Los ángeles caídos, los Nephilim, los gigantes, aunque a un tiempo tuvieron ese nombre, man, esos nombres, ¿ok? Estos son los hombres elegidos del Señor. Dice, para que fuésemos santos. Para que fuésemos santos, separados. ¿Ok? Y sin mancha. Y sin mancha. Delante de Él en amor. Y sin mancha. ¿Por qué? Porque conocemos que el Señor Él mismo dijo que los elegidos son sin blame. Sin culpa. Sin culpa. Los elegidos van a ser ellos que van a ser limpiados de toda iniquidad. Van a ser perdonados de todo. ¿Ok? Entonces, igual como David, man, él pecó un pecado digno de ser puesto a la muerte, pero no fue puesto a la muerte. ¿Ok? Fue castigado, pero no fue puesto a la muerte. ¿Por qué? Porque él recibió esa misericordia de Abba Shemosha. ¿Ok? Las misericordias de David, que nosotros esperamos y tenemos fe que igualmente vamos a recibir esa misericordia. ¿Ok? Keep going. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Yahawashi. Predestinados, man. ¿Ok? Predestinados para a ser adoptados al Padre por medio de Yahawashi. Entonces, desde la fundación del mundo, man, desde antes de la creación, el Padre Yahweh ya tuvo sus hombres escogidos y elegidos para obtener la misericordia por su Hijo Yahawashi. ¿Ok? Completamente contradiciendo todo lo que nos enseñan en las misas, man. Que el Señor vino y murió para todos. Que cualquier hombre en clamar en su nombre y siendo bautizado puede ser salvo. No, man. El Señor ya tiene el número, ya lo tiene escrito, ya tiene sus hombres, man, que van a ser levantados y salvados. ¿Ok? Es así de frío el Señor. ¿Ok? Pero para Israel va a haber salvación. ¿Ok? En el reino cuando regresen, man, por medio de bebés recién nacidos de los elegidos. El balance perfecto. ¿Ok? Keep going. Dice, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre. En quien tenemos redención por su sangre, man, hablando de la sangre de Yahawashi. Entonces la sangre de Yahawashi ha cubrido, desde antes de que Yahawashi derramó su sangre y fue crucificado, man. Antes de que él derramó su propia sangre, su sangre ya tuvo cubrida a estos hombres, man, los elegidos. ¿Ok? Keep going. Versículo 7. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados, según las riquezas de su gracia. Entonces los elegidos ya están cubiertos por su sangre y perdonados de esos pecados, man. Antes de que hablando de los elegidos, antes de que pequen, ya son perdonados de esos pecados. ¿Por qué? Porque fueron dado el regalo de la misericordia del Señor, las bendiciones de conocer su nombre, ¿ok? Y su palabra, y en conocer que en pecar
tenemos gracia y oportunidad de ser perdonados por medio ¿cuál es la palabra? Is it in English? Repent. Para De arrepentir. arrepentirnos. ¿Ok? Solo los elegidos tienen esos regalos, man. ¿Ok? De conocer cuándo pecamos y cuándo debemos de arrepentirnos, man. Eso es un regalo dado por Yahweh Hashem Yahushai. ¿Ok? Keep going. Versículo 8. Que sobreabundo para con nosotros en toda sabiduría y inteligencia, dándonos a conocer el ministro de su voluntad. Ya, los misterios, man. Como leemos, man. Los elegidos son ellos que recibieron. Los secretos del Señor son revelados a sus servientes, los profetas, man. Ellos son los que reciben esos misterios, man. Las bendiciones. Keep going. Según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, que en la dispensación del cumplimiento de los tiempos Estos tiempos, los últimos tiempos, keep going. había de reunir todas las cosas en Yahushai, así las que están en el cielo como las que están en la tierra, aún en él. Read that again, 10 from the top. Dice que en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, Yup, que en los últimos tiempos, man, estos tiempos que estamos viviendo, keep going. dice, del cumplimiento de los tiempos había de reunir todas las cosas en Yahushai. Yup, entonces, los elegidos, man, en estos últimos tiempos, estamos siendo reunidos, ¿ok? Por medio de Yahushai, ¿ok? Por medio de su palabra, ¿ok? Por medio de su nombre, ¿ok? Y por medio de los hombres que, como leímos, ha escogido el Señor para levantar a otros hombres, man, ¿ok? Empezando con nuestros maestros y los maestros de nuestros maestros, man, ¿ok? Desde 1970, ¿ok? El Señor empezó a levantar a Israel, man. Y de ahí estaba rodeando esto, man. Pero hasta antes de eso, cuando murió Yahushai y derramó su sangre, ¿ok? Para estos hombres, ahí empezaron los últimos tiempos. Para que en estos tiempos, su sangre cubriendo sus elegidos, man, se empiezan a reunir, ¿ok? Por medio de su palabra, ¿ok? Y de su doctrina pura, ¿ok? Para hacer que, para salir y para levantar y para predicar la caída de este lugar. Porque ¿qué es lo que hace el Señor, man? Él no destruye a nada antes de mandar a sus hombres, man. Antes de mandar a sus profetas. Entonces el levantamiento de los elegidos también se señala el fin de todo. Porque como vemos, man, estas profecías se están rodeando con una aceleración y con una rapidez que nunca se ha visto, man. Porque estamos así cerca del final, man. El chip, en cualquier momento pueda pasar algo para que lo empiecen a rodear, ¿ok? Estas catástrofes sobre todo el planeta, man, están pegando uno después de otro, ¿ok? Y esta tercera guerra mundial, man, está a punto de explotar, man. Entonces, para este propósito también el Señor está levantando a sus elegidos a un nivel que nunca se han visto, ¿ok? Para que se señalen, que ya están señalados, pero para que entren a la fraternidad y para que empiecen a predicar la caída de este lugar, ¿man? ¿Ok? Porque los 144,000, esos son los hombres que el Señor ha escogido, ¿ok? Para profetizar, ¿ok? Luego el tercio de Israel que van a ser salvos, la mayoría de ellos son que los ayudantes, ¿ok? Los amigos de los profetas y las familias de los profetas, las esposas de los profetas, los hijos y hijas de las profetas, ¿ok? Y etcétera, ¿ok?
Entonces, hey, man, esto señala que ya estamos al fin. ¿Ok? Keep going. Versículo 10 y dice, ah, así, Read it again. 10, que en la dispensación del cumplimiento de los tiempos había de reunir todas las cosas en Yahawashi, Ujú. así las que están en el cielo como las que están en la tierra. Yep. Entonces, Yahweh Shai es la llave, man. Somos reunidos, ok, por medio de Yahweh Shai, su Hijo, en el nombre. Empezando con el nombre, man. Esas son las llaves de sinceridad, en creer en ese nombre. Ok, keep going. Dice, aún en él, en quien también obtuvimos herencia, habiendo sido presentados, Predestinados. predestinados, Ujú. disculpa, predestinados conforme al propósito de aquel que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad, Read it again from the top. 11. ajá, en quien también obtuvimos herencia, Yup. habiendo sido predestinados. Herencia, ¿por qué? Porque somos coheredores con Yahweh Shai. Todo lo que Él va a recibir, nosotros lo vamos a recibir. Los elegidos. Dios mediante somos esos hombres. Keep going. Dice, conforme al propósito de aquel que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Yo, acuerdo del propósito de Yahweh, man, como Él lo ha ordenado, para cumplir su palabra que ya tuvo determinado. ¿Ok? Entonces tenemos herencia con Yahweh Shai, predestinado a recibir esta herencia, ¿ok? Con Yahweh Shai, de acuerdo al propósito del Padre Yahweh. Y no hay nada que pueda hacer nadie para reversar esa situación, ¿ok? Pero esto se trata de fe, ¿ok? Se trata de ser humilde y se trata de misericordia, man. Porque como repitiendo, nadie sabe quién son los elegidos, pero se trata de la fe, que de la fe en Yahweh y Yahweh Shai, en su palabra, en las profecías, ¿ok? Y en hacer lo que Él los ha pedido, lo que Él los ha comandado a hacer, ¿ok? Por eso el Señor no nos ha dicho quién son los elegidos, porque en saber en saber que eres elegido y que vas a ser salvo, no vas a hacer nada. Te vas a quedar sabiendo que eres elegido sin salir y trabajar y temar al Señor, man. ¿Ok? Por eso en todo esto hay un balance. ¿Ok? Se trata de fe, de temar al Señor, ¿ok? Y en trabajar para asegurar nuestra salvación, man. En conociendo que el Señor ya tiene sus elegidos. ¿Ok? Y en teniendo fe que, man, Dios mediante somos esos hombres, man. Porque como leímos, esos son los hombres que van a hacer estas cosas que fueron comandados a hacer. ¿Ok? Entonces, una lección bien breve sobre el Espíritu. Esperamos que fueron edificados. Y hasta la próxima dijimos Shalom. Shalom.